Que Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice así la gloriosa palabra de Dios. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Vamos a estar tocando el punto de lo que es lo que ha afirmado el señor Plasencia, de que María no tuvo más hijos, elevándola a María a una categoría de una diosa, porque solamente su creencia de que María nunca tuvo relaciones con su esposo, ni que tuvo más hijos, ni que sentía deseos, ni que la está elevando a María como, si se puede decir, de un extraterrestre, digamos, que no. María era una mujer, como todas las mujeres de esta tierra, que sentía deseo y atracción por su marido, por supuesto. Era una mujer absolutamente normal. Y fue sacada de la tierra porque es descendiente o era descendiente de Adán. En ninguna parte de las Escrituras dice que María descendió del cielo como nuestro Señor, ni que sea divina, ni que... Entonces aquí vamos a tomar esta palabra, que el Señor aquí miente. El señor José Plasencia miente porque dice que Adelfos o Adelfos significa pariente, cuando en verdad la palabra significa hermanos, o sea, salidos del mismo vientre, porque Delfus es vientre, o sea, quiere decir salidos del mismo vientre. Los hermanos de Jesús tienen el mismo origen, o han sido gestados en el mismo útero, en el mismo vientre, en la misma matriz que Jesús, o sea, en la matriz de María. Así que vamos a refutar, vamos a hacer un comentario de lo que, cómo este señor miente. Allí tiene una conversación con un reformado, así que ya el señor Plasencia está, como se ve en su rostro, a la defensiva, sabiendo que es mentira todo lo que dice, porque si tiene la caradurez de decir que Adelfos es pariente, está mintiendo, porque ahora lo vamos a analizar, que no es pariente, es hermano. Lo que es pariente es cuando dice la palabra de Dios: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes. O sea que la palabra hermanos y hermanas tendría que ser la misma palabra que es parientes. La palabra que se escribe en el griego es adelphos para hermanos y para hermanas. Y parientes significa sungenes. La palabra que se usa en griego es sungenes, que quiere decir de la misma sangre, de la misma parentela, de la misma genealogía, se puede decir, pero es, digamos, fuera de lo que es. Si es pariente, sería que no son salidos del mismo vientre. Cuando habla de Adelfo, significa que son salidos del mismo vientre. Y cuando habla de los hermanos de Jesús, significa, y está hablando, que son salidos del mismo vientre. Aquí podemos comprobar claramente cómo el señor Plasencia les miente a los católicos, les miente al mundo y a aquellos que no leen la Biblia. Así que vamos a escuchar un poco lo que dialogan. Bienvenido. ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal, José? Yo soy Basilio Saucedo. Empecé recién esto de la apologética. Soy protestante. Si no hay un espacio para protestantes, me bajo sin problema. La verdad que yo vi solamente un enlace que decía si tenés preguntas, y la verdad que sí las tengo. Tal vez te perdiste la introducción, Sí. pero es un espacio abierto para católicos y no católicos, ¿no? Así que bienvenido. Okay. Muy bien, Basilio. ¿Desde dónde nos acompañas? Yo soy de Paraguay, entonces estamos acá en Sudamérica, corazón de América del Sur. Ah, mira, qué bien, qué bien. Un fuerte abrazo para todos los paraguayos. Basilio, adelante, ¿cuál es tu pregunta? Pero yo quisiera saber, según José Plasencia y lo que José Plasencia interpreta del magisterio,
católico romano, ¿por qué María, en contexto, no pudo haber tenido más hijos, siendo que la evidencia, a la luz de la escritura, si bien ustedes dirán que hay como textos de María, tuvo más hijos y por más que no sean tan claros esos textos, por lo menos la sumatoria de las evidencias pesan bastante más respecto a que sí tuvo más hijos, ¿sí? Santiago, el hermano de Jesús, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Bueno, lo primero que hay que dejar claro, Bueno, la pregunta es que si María tuvo más hijos, ¿cuál es el problema? Pregunta aquí el reformado. ¿Cuál sería el problema si María hubiera tenido más hijos? Esa es porque no sería nada descabellado que una mujer tenga hijos. Es lo más natural que puede haber que una mujer sea madre o tenga hijos. ¿Qué pasa con el catolicismo romano? Que es idolatría. Al ver idolatría la ven a María como un ser superior, como un extraterrestre, como una divinidad. Entonces ella no tiene deseos, ella es la Mujer Maravilla. Durante las noches no tiene deseo, no mira a José como su esposo, ¿no es cierto? Así que María es un ser divino o semidivina, por eso es considerada una diosa, porque el católico no se puede imaginar que María sea una mujer normal, una mujer que tenga los mismos deseos que cualquier mujer. Ese es el problema que tienen. Porque ¿cuál sería el punto? Que la idolatría, ¿qué es la idolatría? Es todo lo que es imaginación. La idolatría es fruto de la imaginación del hombre y de la mujer. Por eso esos son idólatras. Por eso el Señor Plasencia es idólatra. Porque él se imagina que María no tenía deseos, que María, el mismo apóstol Pablo dice que la mujer no debe negarse al marido ni el marido a la mujer, sino que se pertenecen mutuamente sus cuerpos. Entonces estaría yendo en contra de la voluntad de Dios si María se negaba a José y José se negaba a María. O sea que no solo María era según ellos, ¿no?, virgen, sino que José también. O sea que José, si no tuvo otra mujer, José falleció virgen también. Es una completa locura lo que propone esta gente, que no es otra cosa que es la idolatría. Esto es idolatría. O sea, imaginarse que María es un ser divino y que José también, por consiguiente José también es divino, porque José también se acostaba con María, María se acostaba con José, se rozaban o se abrazaban y nadie sentía nada. O sea que eran seres celestiales, seres divinos, extraterrestres, de otro planeta. No eran de carne y hueso como nosotros, porque nosotros los seres humanos tenemos una tendencia, digamos, a las emociones, a los sentimientos. Tenemos, ¿por qué? Porque somos humanos, porque Dios nos diseñó de esa manera. O sea que lo que propone el catolicismo es que Dios crea otros dioses, los cuales nosotros debemos venerar. Eso es lo que cree el catolicismo, eso es la idolatría. Ellos creen que Dios creó a María como un ser inmaculado, como un ser que no pecó nunca. O sea que eso solamente está en su imaginación, eso no existe. Dios no crea otro Dios, es imposible que Dios pueda crear otro Dios. Porque la Biblia misma dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo demás es pura fantasía del hombre y de la mujer. Las manifestaciones espirituales provocadas por esos que ellos llaman dioses son otra cosa que demonio, porque lo dijo el mismo apóstol Pablo. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces vamos a escuchar un poco lo que hablan estos señores. Así que vamos a... Es que acá no importa la opinión de José Plasencia o la interpretación de... ¿Cómo que no importa la opinión de José Plasencia? Por algo abre el stream para que él hable. Y sí importa su opinión. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Sí que importa. Porque lo que estamos viendo es lo que él interpreta, lo que él cree. Él dice lo que importa es el magisterio. Simplemente él repite lo que dice el magisterio. O sea que es, por eso sí, solamente a un loro no
no importa lo que dice, porque repite, por eso no importa lo que dice. Si él reconoce que no importa lo que él dice, significa que él es un loro. Alguien que repite como un robot o como un loro lo que otros dicen o lo que otros creen. En este caso, el magisterio romano. Él mismo se está autonombrando como un loro, como alguien que repite. Entonces, al repetir lo que otros dicen, se transforma en un loro, en un robot, en un idólatra que repite lo que otros dicen. José Plasencia, ¿no? Al final eso resulta irrelevante. ¿A qué denominación perteneces, Basilio? Yo soy lo que sería denominación libre, ¿no? No pertenezco a una... Tenemos que decir que las denominaciones son de los hombres, por supuesto. Porque si nosotros le preguntáramos a qué denominación pertenecía Pablo, Pedro, pertenecemos a la Iglesia de Cristo, a la congregación de los salvados, a la congregación de los lavados. Pertenecemos a la congregación de los justificados y santificados. A esa congregación pertenecemos. O sea que si nosotros lo vemos de un modo estricto, no pertenecemos a ninguna denominación, sino que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que no tiene nombre. Si tuviera un nombre, significa la congregación de los salvados, de los que están salvados. Porque como dice en 2:47, de hecho, dice que Dios, a medida que iba salvando, los iba agregando y añadiendo a la iglesia, los iba sumando, adicionando a la iglesia. Así que nosotros somos la congregación de los salvados, si le queremos poner un nombre, la congregación de los lavados, la congregación de los justificados, la congregación de los santificados. A una histórica, tampoco una pentecostal, es una no denominacional. Eres de la denominación no denominacional. Muy bien, bueno, eso claro, sería una más de las tantas. Muy bien. Sí, es una más de las tantas, cosas que lo que quiere hacer el religioso, el idólatra, quiere encasillar al cristiano poniéndolo debajo de creencias, porque cada denominación tiene creencias, y si uno no cree como creen esos líderes de dichas denominaciones, uno entraría en una contradicción, y él lo quiere llevar a ese punto, ¿no? Que él se contradiga con la denominación propia de él, es lo que lo quiere llevar a ese lugar. Basilio, entonces, esto que dices, que la Biblia afirma que la Virgen María tuvo más hijos, la Biblia no lo dice, no sé de dónde lo sacaste. Dice la Biblia, no lo dice, y ese es el punto. Una cosa que no lo diga, otra cosa que no lo vea, y otra cosa que sea idólatra. ¿Por qué es idólatra? ¿Por qué no lo ve? Perdón, porque es idólatra. Una vez al señor Alarcón le dijeron, pero vos y yo lo vemos distinto, y el señor Alarcón respondió correctamente, en el sentido de que él dijo que uno tiene que ver uno ve los textos según con el lente que lo mira, por supuesto, en última instancia es una verdad. Si él lo ve con ojos de idólatra, por supuesto que no lo va a ver que dice ahí que María tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque lo ve con los lentes de un idólatra. Si yo le pongo a usted lentes azules, va a ver todo azul, y yo le pregunto, ¿y cómo es una pared? Y me va a decir que es azul. ¿Y cómo ve esa casa? Y me va a decir que es azul. Todo lo ve azul. Y es así con el idólatra. Uno le abre la Biblia, le muestra los textos y siempre va a ver que María no tuvo hijos. ¿Por qué? Porque lo ve con los lentes de un idólatra. Eso es todo. No es que no esté en la Biblia, es que lo ve con lentes de idólatra o con una ceguera espiritual que no pueden ver. Porque ¿qué es lo que lo ciega al señor Plasencia? ¿Qué lo ciega? La incredulidad, al no creer que está ciego. Uno le puede leer y releer el texto y el hombre sigue ciego, no lo ve. Por eso, a lo largo de los años, se lo ve al señor Plasencia siempre en la misma condición. No ha avanzado 1 milímetro, no ha avanzado nada. ¿Por qué? Porque es ciego. A usted, a un ciego, le puede leer algo 10 años que nunca lo va a ver. ¿Por qué no lo va a ver? Porque es ciego. Lo puede escuchar, pero no lo va a ver. No lo ve y no lo ve y no lo ve.
Eso es lo que le pasa al señor Plasencia y a todos los católicos. Por más que uno le explique. ¿Y cómo se rompe eso? Por medio de la fe. Cuando cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, allí es cuando se caen las escamas y puede ver con claridad toda la idolatría. Y puede ver que el catolicismo romano es una mentira. Pero tiene que creer. Hasta que él no crea, hasta cuando él permanece en su incredulidad, está cegado. Por eso la misma palabra dice que el religioso está cegado por su propia incredulidad. No puede creer porque no puede ver, porque no cree. Lo que rompe toda la estructura de ver con claridad la salvación es la fe. Cuando la persona cree, allí se cae, se corre el velo y podemos ver claramente que el único Salvador es Jesucristo. Lo que tiene el catolicismo es que ellos tienen muchas vías de salvación, muchos dioses, muchos puentes de salvación. Y eso es la idolatría. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos. Cuando le quiso decir no tendrás dioses ajenos, le quiso decir no tendrás muchos puentes de salvación. Hay un solo puente de salvación. Y eso está en las Escrituras. Por eso somos solo Escritura, que sería otro tema. Pero dice, Dios dijo allí a Moisés, le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las venerarás. Allí el Señor está estableciendo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, todo lo demás es idolatría. Si ellos quieren crear otros puentes de salvación o otras conexiones con Dios, todo eso es idolatría, pero eso no existe en realidad. Solamente está en la imaginación del católico idólatra. Claro que sí. Bueno, cuando se refieren a que tu madre y tus hijos, ¿sí? Tu madre y tus hermanos, pero cuando le hablan a Cristo, cuando se refieren a Santiago. Claro, aquí está el pasaje de, ¿no es este el carpintero hijo de María? Hablando de Jesús, la gente, ¿no? Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Cuando habla de hermano, habla de adelfos. Y dijimos que delfos viene de la palabra delfus, que es vientre, o sea, venido del mismo vientre que Jesús. O sea, tanto Jacobo, José, Judas y Simón venían del mismo vientre de donde salió Jesús. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que María tuvo más hijos y encima tuvo más hermanas, que creo que la palabra es adelfes. ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? O sea, por lo menos María tuvo a Jesús y 6 hermanos más, por lo menos, porque habla de hermanas, no de hermana en singular, sino habla de hermanos, o sea que había más de 2, sus hermanas. O sea que Jesús tenía a 4 hermanos, que eran Jacobo, José, Judas y Simón, y hermanas, que no se las nombra, pero se las describe como en plural. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que si Jesús era hijo de María y Jacobo, José, Judas y Simón eran hermanos de Jesús, quiere decir que Jacobo, José y Judas y Simón eran hijos de María. Porque la palabra que se usa, esto es lo importante y donde el Señor Plasencia miente, que dice que adelfos es pariente. No, pariente es para sungenés, que significa que son de la misma parentela, de la misma sangre, de la misma genealogía, o del mismo, de la misma familia, pero que no son hermanos salidos del mismo vientre. Cuando habla de parientes, significa que salieron de otros vientres. Cuando habla de adelfos, significa que salieron del mismo vientre. Esa es la diferencia. Pero como aquí el reformado no conoce esa diferencia de palabra, ni cita textos, porque con esta gente hay que ir al texto para descubrir toda su mentira. Si no se va al texto es imposible. Por eso el señor Plasencia y todos los católicos apelan a los padres de la mentira para decir que una cosa es verdad o una cosa es mentira. No, los que determinan la doctrina verdadera son los apóstoles. Y esa tradición apostólica está en las Escrituras, no hay más nada.
Lo dijo el mismo Juan. El que nos oye a nosotros es de Dios. Nosotros, dijo Juan, tenemos la verdad. ¿Por qué tenían la verdad? Porque eran los testigos, los que vieron a Jesús y los que fueron ordenados como testigos y como apóstoles de la muerte, de la vida del Señor, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Eso es todo. Ellos son los testigos, los apóstoles, no los padres de la mentira, ni toda esta gente, ni todos los que ellos citan, ni Clemente, ni toda esta caterva de idólatras, de gente pagana que se decían que ellos dicen que eran cristianos. Porque si tienen toda esa doctrina católica, significa que no eran cristianos. El punto es que si una persona se declaraba cristiana, la mataban. Así que solamente quedaban los herejes, solamente quedaban los idólatras, los padres de la mentira. Como el hermano de Jesús. Estos no son textos. No son textos. No, sí son textos, pero lo que digo es que los textos son una cosa. Lo que tú dices de los textos es algo distinto. ¿Qué dice? Por eso te pregunté, ¿qué dice José Plasencia según lo que el Magisterio Católico enseña respecto a esos textos? Y ahí arrancamos, si te parece. Te repito, es irrelevante lo que diga José Plasencia. Lo que importa acá es lo que enseña la iglesia según la tradición. Sí, es irrelevante para que hace el video. No se entiende. Es irrelevante lo que ellos digan. ¿Y qué es lo relevante? Que diga lo que es relevante. Y la Sagrada Escritura. Pero no respondiste a mi pregunta. ¿En qué parte de la Biblia afirma? Permíteme que termine, ¿no? Si vas a estar interrumpiendo bastante, te voy a estar frenando, ¿no? Te voy a pedir que me dejes hablar. ¿En qué parte? La pregunta fue muy sencilla. ¿En qué parte de la Biblia afirma que la Virgen María tuvo más hijos? La Biblia afirma que la Virgen María tuvo más hijos. ¿Conoces el texto? Yo te acabé. Ahí, en Marcos 6, 3 y 4, dice que ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de José, hermano de Jacobo, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Si ellos eran hermanos y ellas eran hermanas de Jesús, y Jesús era hijo de María, significa que ellos eran hijos de María, que los hermanos de Jesús eran hijos de María. Es muy simple, muy sencillo. Pero como dijimos, el idólatra no lo ve. ¿Por qué? Porque es idólatra. Hasta que no crean, no lo van a ver. Dice en 12:46, dice, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. O sea que ahí María no podía interceder ni por ella misma y la declaran intercesora a María. Tuvo que pedir a otra persona que interceda para que hable con ellos. Ahí nos damos cuenta que María no es intercesora. Si María no pudo ser intercesora viva, mucho menos muerta. Si los muertos no hablan. ¿Cómo va a interceder una muerta? Usted le habla a un muerto y el muerto no le oye, no le entiende. Aparte, si dicen los católicos que todos pueden hablar con María al mismo tiempo a cualquier hora del día y en cualquier idioma, María sería una diosa. Por eso la consideran a María una diosa, porque tiene el atributo incomunicable de Dios de entender todas las cosas, todos los idiomas, o sea, sería omnisciente. Y omnipresente porque un católico puede hablar con ella en distintos puntos del mundo y María los oye a todos igualmente. Eso significa que María sería omnipresente. Entonces tendría el atributo incomunicable de Dios de la omnipresencia. Entonces la consideran a María una diosa. Quiere decir que eso toda esa idolatría, vive en la imaginación del católico porque eso no existe, porque María está muerta. María no los oye. María está muerta. ¿Cómo un muerto le va a poder escuchar? Aparte está prohibido, como dice Levítico 20:27, invocar a los muertos. O sea, a evocar espíritus de muertos. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. O sea, que había otro intercesor por María. No era que María era la intercesora y ahora están intercediendo por María para poder hablar con Jesús.
Dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El Señor estaba diciendo que no tenía, que él era del cielo, que no era de esta tierra el Señor. El Señor se encarnó del cielo, ya vino encarnado, no recibió nada de María. Si no hubiera dicho, sí, es mi madre. Aparte la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Y él cumplió toda la ley, Jesucristo cumplió toda la ley. Si él deshonró a su madre, prácticamente dándole la espalda, y no atendiéndola, porque si usted no atiende a su madre, ¿qué está haciendo? La está deshonrando, la está ofendiendo, entonces la está deshonrando. Entonces Jesús deshonró a María. ¿Por qué la deshonró? Porque María no era su madre. María simplemente lo tuvo en el vientre, lo gestó, lo parió, lo amamantó, lo crió, porque así tenía que ser para que él sea el Salvador del mundo, pero ella no le dio nada a Jesús. Ese es el punto. Entonces Jesús, al no honrarla, no pecó. Porque si María hubiera sido la madre y Jesús la hubiera deshonrado, Jesús nunca hubiera salido del Hades. Eso ya lo hablamos muchas veces. Jesús nunca hubiera salido del Hades. ¿Por qué? Porque la muerte y el Hades le hubieran encontrado un pecado a Jesús. Y le hubieran dicho, ¿te acordás, Jesús, cuando deshonraste a María, tu madre? Y Jesús tendría que haber agachado la cabeza y decir, pecaste Jesús. Pero como María no era la madre, Jesús no pecó. Entonces, por eso dice, suelto los dolores de la muerte, como dice en 2:24 allí. De Hechos, él resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque la muerte y el Hades no le encontraron pecados. Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y si él quebrantaba la ley, él no podía resucitar. ¿Por qué resucitó? Porque María no era su madre. Porque si María era su madre y Jesús la deshonraba, Jesús hubiera pecado, y al pecar no podía salir más del Hades. Entonces Jesús, al resucitar, significa que María no era su madre. Es muy simple de entender. Entonces, dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Entonces, podemos decir que María no era la madre de Jesús, en el sentido de que María le dio de su sustancia. Sí que lo gestó, digamos, lo llevó en el vientre 9 meses, porque fue colocado, como dice la palabra allí en 1:18 de Mateo, que fue colocado, fue hallado que María estaba encinta, ¿no?, del Hijo de Dios. Fue colocado, encarnado Cristo ya. Por eso dice el mismo Juan, dice, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo el que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, como hace esta gente, como hace el señor Plasencia, que dice que María le dio de su carne, quiere decir que Jesús no vino en carne. Que Jesús como que vino en espíritu, vino un pedazo de Jesús y María le dio el otro pedazo y se formó una persona. La Biblia dice que Jesús, el Verbo, vino del cielo, o sea, vino una persona. Y María, que si vino una persona completa del cielo, María no le podía dar nada. Porque Jesús no dice, yo vine un pedazo, vine en espíritu y María me dio la carne. No, él dice, yo vine del cielo, dice Jesús. Yo vine del cielo, yo vine completo del cielo. El Espíritu Santo me colocó en el útero de María o en el vientre de María y allí me desarrollé como un hombre. Digamos, se desarrolla en el vientre de su madre para proporcionarnos salvación. Entonces, el Señor Plasencia dice que Jesús tomó de la carne de María. Al decir que tomó de la carne de María, tiene falsa doctrina. Por eso dice Juan que todos los que creen esto, que Jesús no vino en carne, tienen falsa doctrina. O sea, son falsos maestros. Dice. En esto, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 4 de Juan. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, todo espíritu que tiene la doctrina de que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que ha venido encarnado el Señor. El Señor no vino en espíritu, el Señor no vino un pedazo de Jesús y María le dio otro pedazo. No, eso es imposible. Porque lo dicen las Escrituras. Del cielo vino una persona completa, que el Espíritu Santo colocó al Verbo encarnado. Por eso dice la Biblia que él se hizo carne. El Verbo se hizo carne. No dice que tomó carne de María. Él no tomó carne de nada. Él tomó carne de sí mismo. Él no tiene nada creado. Porque si tuviera de la carne de María, Dios tendría parte de creación. Y Dios no tiene nada de la creación. ¿Por qué? Porque Él es Dios, que no tiene principio ni fin. Entonces dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y es lo que hace el Señor Plasencia, no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, sino que confiesa que Jesucristo tomó de la carne de María, y eso es la falsa doctrina y falsa doctrina. Falsa doctrina, falso maestro, falso profeta, falsa iglesia. Y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, dice. No es de Dios. O sea, lo que dice el Señor Plasencia no es de Dios. Y este espíritu es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice, versículo 4, es tremendo, estos 6 versículos son tremendos. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, dicen los apóstoles, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Porque ellos no son solo escritura, porque no conocen a Dios. Dice, el que conoce a Dios nos oye. ¿A quién? A los apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles? Los apóstoles están muertos. Pero ¿dónde los encontramos? En las Escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo Escritura, porque allí están los apóstoles, allí está el magisterio, allí es donde tomamos toda la enseñanza. El magisterio contemporáneo toma las enseñanzas de los apóstoles. No podemos tomar la enseñanza de nadie más que no sea del magisterio del Señor, que son los apóstoles y profetas. Entonces, dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso apelan a su magisterio y a su tradición, que no tiene nada que ver con el magisterio de Dios y la tradición de Dios. Las Escrituras no son otra cosa que la tradición de Dios escrita. No hay más tradición. Lo que era tradición, lo que hablaron los apóstoles, lo que hablaron los profetas, lo pusieron por escrito. Y ahí terminó la tradición, no hay más tradición, ahora es escritura. Y eso es todo. Dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, ¿cuál es la conclusión? Que lo que enseña el Señor Plasencia es un espíritu de error, porque Él dice que María le dio a Cristo de su carne. Al darle de su carne, está diciendo que Jesús no vino en carne, porque el apóstol Juan dice, todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que viene del cielo encarnado, el que cree eso y confiesa eso, es de Dios. Porque si María le hubiera dado algo, repetimos, Dios tendría algo de la creación. Y Dios no tiene nada de la creación. Eso es imposible que Dios tenga algo de la creación. Si Él se hizo carne, tomó carne de sí mismo, no tomó carne de ningún lado. Entonces dice, en esto conocemos, dice, el que no es de Dios, no nos oye. Los que son magisterio, tradición, católico romana, no son de Dios, porque dice el que no nos oye. El que oye a los apóstoles son de Dios, son legítimos, son verdaderos. Puede haber maestros y pastores equivocados, por supuesto, pero apelan a la escritura, porque es todo un proceso de aprendizaje, uno de un día para el otro, porque la doctrina es un pulimiento, pero lo más importante
es que crea que todo está en las Escrituras. Porque dice, el que no es de Dios no nos oye. ¿Quiénes son los que no oyen a los apóstoles? Los que se apoyan en magisterios ajenos a las Escrituras, como son los apóstoles, y a una tradición falsa, porque hay una tradición de Dios, que es la tradición que son las Escrituras, porque Jesús mismo dijo, ustedes invalidaron el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, como dice allí en Mateo 15 y Marcos 7. O sea, una cosa, ¿dónde termina la tradición de Dios? En las Escrituras. Ese es el límite. Después de las Escrituras no hay más tradición. Dios no inspiró más para que escriban. Ahí está la tradición de Dios. Una cosa es la tradición de Dios y otra cosa es la tradición de los hombres. ¿Cierto? O sea que la tradición de los hombres dice que es lo que contamina al hombre. Y la palabra de Dios dice que es limpia, la que limpia el alma, la que salva el alma, porque ahí conocemos al Dios verdadero, a Jesucristo. Entonces, dice, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos quién está en la verdad? Aunque podemos decir que puede estar en la verdad, pero tiene cosas que pulir, pero está en la verdad. ¿Qué quiere decir estar en la verdad? Atender a lo verdadero. O sea, a los apóstoles, que Cristo, o sea, ellos son los testigos, los que estuvieron con Cristo, los que saben o supieron quién fue Cristo o quién es Cristo. Ellos son los testigos. Si usted quiere saber algo de algún hecho, tiene que apelar a los testigos, no lo que anda dando vuelta por ahí que se dice. No, tiene que apelar a los verdaderos testigos, aquellos que estuvieron presentes en los hechos. ¿Quiénes fueron ordenados para testificar, para adoctrinar, para escribir? Los apóstoles. Ellos fueron ordenados. Como aquellos, como dice Juan, nosotros tenemos la verdad. ¿Quién puede decir eso? Nadie, solo los apóstoles. Nosotros tenemos la verdad. ¿Cuál es esa verdad que ellos palparon, estuvieron con Cristo y conocieron? Por eso dice la palabra, lo dijo el mismo apóstol Pedro, nosotros sabemos y conocemos que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo. Nosotros creemos y sabemos, conocemos que tú eres el Hijo de Dios. Ellos son los testigos. Ese acontecimiento pasó hace 2000 años. Nosotros no hay manera que lo podamos comprobar. Entonces, ¿a dónde apelamos? A los testigos, o sea, a los apóstoles. Por eso Juan dice, nosotros tenemos la verdad. Nosotros. No está hablando de sus discípulos. No está hablando, Jesús dijo, al que lo oye a usted, a mí me oye. No dijo el Señor, el que lo oye a usted y a sus discípulos, sucesores, toda esa basura doctrinal de la sucesión apostólica y de los padres de la iglesia, los concilios. Eso es pura basura doctrinal que no sirve para nada. Lo único que sirve son las escrituras, lo que hablaron los apóstoles, la sana doctrina del apóstol Pablo, las sanas palabras del apóstol Pablo, que él dijo, yo fui constituido maestro, predicador y apóstol a los gentiles, como dice en 2:7 de 1 de Timoteo. Eso es lo verdadero. Lo otro es todo. ¿Por qué? Porque a lo verdadero lo exterminaban, lo aniquilaban. Los verdaderos cristianos lo aniquilaban. Solamente quedaban los herejes, que eran los padres de la iglesia, que llaman los católicos, que yo los llamo los padres de la mentira. Quedaba esa gente. ¿Por qué? Dice, ¿quién lo contradecía a ellos? ¿Quién lo va a contradecir? Si lo contradecía, le cortaban la cabeza. ¿Quién se va a animar a contradecirlo? Usted imagínese estar en esa época, usted tiene familia, niños pequeños, ¿y quién se va a poner a contradecirle a estos herejes que decían que María no tuvo hijo, por ejemplo, o que era virgen? Por eso había tanta inquisición. Los asesinaban, y no solamente eran muertes horrendas, no es que era una muerte que en un segundo ya está. No, eran muertes lentas, horrendas, aserrados por la mitad, comidos por leones. Usted imagínese un león. Solo con ver un león capaz una persona que se muere del corazón.
son impresionantes. No sé si usted ha ido al zoológico alguna vez. Estar a 20, 30 metros de separación, hay un montón de seguridad y usted siente esa adrenalina de estar cerca de un león. Usted imagínese ese animal en libertad dispuesto a comérselo a usted. Es una cosa terrible. No cualquiera iba a contradecir a estos herejes. ¿Por qué? Porque si los contradecían los mandaban a los leones. Y como decimos, muchos tenían familia, tenían niños pequeños, y bueno, muchas veces callaban, ¿cierto? Amaban a Dios, pero callaban por amor a su familia, para no abandonar a su familia. Hubo muchos mártires, por supuesto, muchos mártires que dieron la vida por el Señor y por la verdad del Señor, pero los mataban, así que no pueden decir que ellos tienen la verdad porque nadie los contradecía. Si conoce el texto, cuando viene, Jesús está en plena labor ministerial y vienen y le preguntan, o sea, le dicen a Cristo, maestro, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y Jesús responde y dice, no, mi madre y mis hermanos son estos que hacen la voluntad de mi Padre. Eso es un texto, te estoy diciendo que es una evidencia de que María tuvo hijos y en ese momento estaban buscando a Cristo y Cristo responde de que no, que él está ocupado y menciona a toda la gente en una oportunidad evangelística, como decía el apóstol Pablo, predicar a tiempo. Claro, es muy sencillo. Si Jesús era hijo de María y los hermanos de Jesús eran hermanos de Jesús, significa que los hermanos de Jesús eran hijos de María. Eso es todo. Por eso María tuvo más hijos. Ese tiempo usó esa situación contextual para decir, mis madres y mis hermanos, porque evidentemente, si José Plasencia hace la voluntad de Cristo o del Señor, no es madre de Cristo. Sin embargo, Cristo dijo, mi madre y mis hermanos son estos que hacen mi voluntad. Jesús aprovechó esa oportunidad para predicar. Ahora, la realidad es que las personas que eran voceras de María en ese momento vinieron hasta el maestro, hasta Cristo, y le dijeron, maestro, tu madre y tus hermanos te están buscando. Ese para mí es un texto que avala, por lo menos, siendo misericordioso con los católicos, la posibilidad de que Cristo haya tenido hermanos. Ok, es que estás confundiendo dos cosas. Mi pregunta fue que en qué parte la Biblia dice supuestamente que la Virgen María tuvo más hijos. Entonces tú estás confundiendo. Sí, permíteme. Él lo está diciendo. Marcos, capítulo 6, versículo 3, lo está diciendo. Allí también en Mateo 12, 46 al 50 también lo dice. En Juan capítulo 7, versículo 5 al 10, también dice que Jesús tenía hermanos. Si Jesús tenía hermanos, significa que María tuvo más hijos. Eso es todo. Y cuando habla de hermano, habla de adelfos, o sea, salidos del mismo vientre. No está hablando de sungenes, porque la palabra, como dice en el versículo 4, allí de 6:4 de Marcos, dice que en su parentela o entre sus parientes, a eso usa la palabra sungenes, que es pariente. No se usa adelfos. Yo te escuché, ahora te toca escuchar a ti. Yo te pregunté en qué parte la Biblia dice que la Virgen María tuvo más hijos. Tú me respondes con un texto que habla de los hermanos, de los parientes de Jesús, pero yo no te pregunté por un texto que hable de los parientes, porque adelfoi, esa es la palabra griega, adelfoi simplemente significa parientes. Pero yo no te pregunté por eso. Ahí está la mentira. Dice que adelfoi significa pariente. ¿Dónde dice eso? Si adelfoi es hermano. Hermano. Salido del mismo. Porque hay que verlo desde el contexto. El contexto. Porque si habla de José y de María, está hablando de un contexto familiar. Y si habla de un contexto familiar, significa que era familia, que eran todos salidos del mismo vientre. Porque ahí también se usa la palabra adelfos para hablar de hermanos de la iglesia, o otros judíos, o paisanos. Todo tiene que ver con el contexto. Pero si está hablando de José y de María, significa que eran hermanos salidos del mismo útero de María. Entonces, como dice, vamos de vuelta al texto, dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes. O sea, ahí se usa otra palabra, que ellos quieren. El Señor Plasencia cree que acá donde dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, pariente? Pero no dice pariente, dice hermano.
de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus parientas? No dice sus parientas, dice sus hermanas. Y se escandalizaban de él. O sea, aquí el Señor Plasencia miente descaradamente, diciendo que ahí dice pariente cuando dice, por eso leen. ¿Qué leen? El católico, ¿qué lee? O sea, dice hermano, ¿por qué dice pariente? Es como un personaje mexicano también, el Chavo del Ocho, que leía una cosa y don Ramón lo corregía. Parecen una película o una comedia cómica esta gente. O sea, dice una cosa pero leen otra. Yo conozco todos los textos que habla de los hermanos, de los parientes, de los adelphoi de Jesús. Pero no te pregunté por eso porque no es lo que tú estás afirmando. Tú estás afirmando que la Biblia dice que la Virgen María tuvo más hijos. Y esa fue mi pregunta. Hasta ahora no has mostrado, no has presentado nada que diga que la Virgen María tuvo más hijos. Ok, vos necesitas un texto contextual, ¿no? O sea, que diga que literalmente María parió a más seres humanos, aparte de Cristo. Yo necesito que tú ofrezcas fundamento. Precisamente. Él al torcer el texto, él al torcer las palabras, por supuesto que lo lleva por otro camino. Porque si uno analiza la palabra Delfos, significa que salieron del mismo vientre, del mismo útero, de la misma matriz. Entonces no hay más discusión, se termina la discusión. Si él reconoce que ahí dice Adelfos, salido del mismo útero, del mismo vientre y de la misma matriz, se termina la discusión. ¿Por qué? Porque Jacobo, José, Judas y Simón eran hermanos de Jesús, o sea, salidos del mismo vientre de donde salió Jesús. Entonces ahí se termina la cuestión. Pero él lo tuerce y dice, ahí dice pariente, no dice hermano. ¿Y cómo se puede tener un diálogo con una persona así, tan deshonesta, tan tramposa, tan mentirosa? Para lo que afirmas, eso es todo. Yo te pregunto, José, también en este tenor, ¿cuál sería la implicación teológica? ¿Cuál sería el problema? Te lo pregunto. De manera honesta, yo quiero saber qué vos entendés, porque, bueno, todavía es una introducción antes de hacerte la pregunta en contexto. Para ustedes, la Biblia es un documento que en ocasiones habla de manera perspicua, en ocasiones no. Y necesitamos un magisterio, intérprete que a partir de la tradición, es decir, el depósito de la fe, lo que siempre se ha transmitido y enseñado en todo lugar y en todo tiempo, lo baje a tierra y le enseñe a la iglesia caminante, ¿sí? La iglesia maestra enseña a la feligresía. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Eso se llama magisterio. Está bien. Claro, por eso. Okay. No, yo hago esta. No hay que encimarnos, no hay que estarnos pisando. Claro. Acá hay como. Vamos a aclarar. Hay un magisterio contemporáneo, como dijo aquí el reformado, lo baja a la tierra, digamos, para que el pueblo pueda comprender. ¿Dónde está la interpretación? Porque interpretar es explicar, ¿no? Explicar, traducir. El punto es que hubo profetas que profetizaron la venida del Mesías, ¿cierto? Cuando vino el Mesías, hubo testigos que fueron ordenados para testificar acerca de aquel que había sido prometido como Mesías, iba a venir a la tierra, y estos elegidos, estos ordenados llamados los apóstoles, iban a testificar de que aquel de las cuales las profecías hablaban, vino. Ellos testifican. El que estaba prometido vino, murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Eso, todo lo que dijo en las profecías se cumplieron en Cristo. Ahora, ellos simplemente testifican de que Cristo vino, de que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador del mundo. Eso es todo. Nosotros, como intérpretes de las Escrituras, simplemente atendemos. Por eso dice el apóstol Juan, el que nos oye a nosotros es de Dios. O sea, el que aprende de nosotros es de Dios. No es que se va a tradiciones, que se va a magisterios, porque ahora el señor Plasencia reconoce que ellos tienen un magisterio, por supuesto. Es algo fuera de las Escrituras.
Lo que se quiere aclarar que ahora hay un magisterio vivo, digamos. Si alguien enseña la palabra, pastorea a la iglesia, evangeliza, todo se toma del magisterio que está en las Escrituras, que son los apóstoles. Por eso el apóstol Pablo dice que yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pero si el apóstol Pablo se murió hace 2000 años, ¿cómo hacemos para aprender de él? Yendo a las Escrituras. O sea, el magisterio está en las Escrituras. El magisterio contemporáneo, o el magisterio viviente, o el magisterio de estos días, que pueden interpretar y explicar las Escrituras, simplemente tomamos de lo que ellos testifican. Eso es todo. Eso es el magisterio. El magisterio está en las Escrituras, no está fuera de las Escrituras. O sea, no hay otro magisterio que no sea el del apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, los apóstoles, que ellos testifican que todo lo que decían las profecías se cumplieron en Cristo. Eso es todo. El magisterio está en las Escrituras. Por eso ellos no son de Dios. ¿Por qué? Porque no oyen a los apóstoles. Al no oír a los testigos, como dijimos, si ocurre un hecho y usted no oye a los testigos que tuvieron en ese hecho, ¿usted qué va a hacer? Se va a crear su propia historia. Supongamos que hubo un accidente, entonces hay testigos, y esos testigos vienen hacia donde está la gente, y yo no los atiendo, sino que me invento mi propia historia y digo, el accidente fue así, asá, asá. No atiendo a los testigos, pero los que atienden a los testigos, a los que vieron el accidente, por ejemplo, en este caso, como ejemplo, ellos sí van a conocer la verdad. Por eso Juan dijo, nosotros tenemos la verdad, nosotros vimos los hechos, nosotros tienen que venir a nosotros, a preguntarnos a nosotros, porque nosotros tenemos la verdad, lo dijo Juan. No lo tiene el magisterio romano la verdad la tienen los apóstoles, que lo dejaron escrito en las Escrituras. Ahí está la verdad, porque ellos son los testigos, los verdaderos testigos ordenados por el mismo Cristo. Eso es todo. Por eso es falso el magisterio que tiene este Señor Plasencia, es falsa su tradición, porque la tradición es simplemente mandamientos de Dios que quedaron escritos en la Biblia, eso es todo. No hay nada fuera de las Escrituras. Dios mismo es solo Escritura, porque el mismo Señor le dijo al pueblo de Israel, no te harás imágenes. Cuando le dice no te harás imágenes, le está diciendo, ustedes tienen que atenerse solamente a las Escrituras. No empiezan a imaginarse otros dioses, otros salvadores, etcétera. Ni hombre ni mujer, digo, no harás imágenes de hombre ni de mujer encima. O sea que estaba previendo todo lo que iba a venir el Señor, porque el hombre es idólatra, el hombre se resiste a creer, el hombre rehúsa creer en Jesucristo. Ahí viene la condenación del hombre. Por eso la Iglesia Católica tiene un magisterio. Claro, no, yo estoy haciendo... Claro, por eso dice, por eso la Iglesia Católica tiene un magisterio, porque son idólatras, porque no hay manera de que ellos puedan explicar su idolatría, no hay manera, sino tener su propio magisterio. O sea, como dije, si vienen los testigos de un accidente, como dijimos, de un hecho, vienen los testigos, pero yo no quiero escuchar a esos testigos que estuvieron en ese hecho, ¿qué tengo que hacer? Me invento mi propia historia. Y eso es lo que hace el catolicismo. Se inventa sus dioses, por eso son idólatras. Porque ellos se inventan sus dioses, se inventan sus Marías, sus Pedro, sus iglesias salvadoras, sus purgatorios, todo eso son inventos. ¿Por qué? Porque no oyen a los testigos. Por eso Juan dijo, el que nos oye a nosotros es de Dios. El que nos oye a nosotros es de Dios. Preguntas como retóricas para saber si estamos en consonancia con lo que el magisterio hace. Ahora, este magisterio lanza, como verdades de fe que tienen que ser aceptadas por los adeptos a la Iglesia Católica. Ahora yo te pregunto, este magisterio, ¿qué enseña respecto a las implicancias teológicas de que María no pudo haber tenido hijos? O sea, ¿qué problema teológico surge, resalta o nace? Este magisterio católico, por más que le pregunten, le repregunten, siempre va a decir que María no tuvo hijos. ¿Por qué? Porque es fuera de las Escrituras. Son cosas que se inventaron ellos. Por eso el Señor Plasencia dice, nosotros tenemos un magisterio. Claro, es aparte de las Escrituras. Porque si ellos atienden a las Escrituras se dan cuenta que todo eso no existe. Entonces se tienen que inventar una historia. Que es la idolatría, por supuesto. Teniendo esa posibilidad de que María haya tenido hijos, ¿cuál sería el problema de que María haya tenido hijos? Bueno, el problema protestante. El problema es que dejaría de ser una diosa. Si María hubiera tenido hijos,
El problema para el católico es que se le cae una diosa. ¿Por qué? Porque estarían imagínense el católico o el idólatra teniendo a María como pura, purísima, santísima, 3 veces santa a María, imaginándose que tiene relaciones con José, que María sentía lo que siente una mujer cuando está con un hombre. Es la locura para un idólatra eso. Ellos piensan que María no pasó por eso. Por algo tuvo 6 hijos y más. Porque ella lo deseaba a José y José la deseaba a María. Por eso tuvieron relación y tuvieron más hijos. O sea, María disfrutó la intimidad con José como disfruta cualquier mujer con su esposo. Ese es el problema que tiene. Acá el reformador le pregunta cuál sería el problema, y el problema es ese, que el católico no se puede imaginar a María disfrutando de una relación sexual. Es que va en contra de la revelación divina. Entonces, si Dios hubiese revelado algo distinto... Dice que va en contra de la revelación divina, todo lo contrario. Pablo dijo, la mujer no debe negarse al varón y el varón a la mujer, el esposo a la esposa ni la esposa al esposo. ¿Dónde está? Va en contra de la revelación divina. Si Pablo tenía la revelación divina, si Pablo habló, tenía revelación divina, porque era un apóstol y hablaba en el nombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. No habría problema, pero lo que Dios nos ha revelado... Dice que no habría problema, ahí está el punto. Que los que están en contra de la revelación divina son ellos, que dicen que María no tuvo más hijos. Eso es lo que va en contra precisamente de la revelación divina, como dice aquí en Marcos 6, 3 y 4. Esa es la revelación divina. ¿Cuál es la revelación divina? Las Escrituras, que nos hablan de Cristo. Allí nos habla del gran misterio de los siglos. Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios encarnado, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Allí está la revelación divina. Es que la Virgen es perpetua. Es decir, ella fue virgen antes, durante y aún después del parto. Y eso... Qué mentiroso que este hombre. ¿Cómo miente? Antes, durante y después del parto. Se puede ser tan mentiroso. Las Escrituras dicen todo lo contrario. Una virginidad perpetua. Esto es lo que Dios ha revelado. Ahora, tú preguntas que cuál sería el problema de adoptar la postura protestante. Pues mira, si eso para ti no representa un problema, tener una postura que va en contra de lo que Dios ha revelado, pues entonces yo no sé para ti qué es lo que representa un problema. Sí, mira, lo que nosotros... Lo que él dice que Dios ha revelado que María nunca tuvo más hijos. Que María era lo que él dice es que María era un ser extraterrestre, que no era humana. Eso es lo que dice él, que dice la Biblia que revela. Nada que ver. María tuvo más hijos porque si los hermanos, Jesús tenía hermanos y el hermano de Jesús eran adelfos, significa que fueron salidos del mismo vientre. Estamos como protestantes en muchas de las escuelas interpretativas, ¿verdad? Porque definitivamente, y gracias a Dios, nosotros no tenemos un magisterio unificado, es decir, nadie nos dice a nosotros exactamente qué tenemos que pensar de manera unánime o de manera uniforme. Sí tenemos unidad en fe, más no uniformidad, que son conceptos totalmente diferentes. Realmente no. Tenemos unidad de fe, claro. Los protestantes creemos, sí tenemos unidad de fe. La uniformidad es una cuestión distinta, eso es lo que estoy explicando. Entonces, ¿cómo justificas todas las denominaciones que existen? Bueno, la unidad de fe es que todos creemos en el mismo Cristo. O sea, todos vamos a que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Eso es todo. Esa es la unidad de fe que nosotros necesitamos. Después, por supuesto, que hay diferentes interpretaciones, pero es debido a que todo el pueblo puede leer la Biblia. O sea, aquí le pregunta, ¿por qué existen tantas denominaciones? ¿Por qué leen la Biblia simplemente? ¿Por qué el catolicismo no hay otras denominaciones? Porque no leen la Biblia. Porque si leyeran la Biblia, como un día la leyó Lutero, se produjo una división entre ellos mismos. Con un cura que pudo leer la Biblia ya se produjo el cisma, se produjo la división, se produjo la explosión. ¿Por qué no dejaron más al católico leer la Biblia? Porque va a pasar lo que pasó con Lutero. Usted imagínese si todos los católicos leen la Biblia. Se producen miles y miles de Luteros rebelándose contra el Papa y contra esta falsa doctrina, esta falsa religión que es el catolicismo romano.
Por eso no los dejan leer la Biblia. Dice, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Y por qué leen la Biblia? Por supuesto que hay falsas como Testigos de Jehová, Mormón, etcétera, Unicitario, todo eso no son cristianos. Pero dentro del cristianismo, lo que es el cuerpo de Cristo, sí puede haber diferentes interpretaciones, diferentes pensamientos, porque es como una familia. La iglesia verdadera es como una familia, donde hay muchos hermanos y bueno, cada uno tiene su forma de ver la vida, pero no dejan de ser hermanos ni hijos del mismo padre y misma madre. O sea, somos familia, como dice allí en Gálatas y en Efesios, que somos la familia de Dios. Por eso hay diferentes denominaciones, diferentes formas de pensar. Ya dijimos, sacando Unicitario, Testigos de Jehová, Mormón y toda esa caterva de sectas diabólicas que hay. Pero los verdaderos cristianos, por supuesto que tenemos, hay hermanos que, bueno, debido a son neófitos en el sentido de que están empezando a conocer la doctrina. La doctrina tiene un tiempo de pulimiento hasta que llega a una excelencia, a una perfección en lo que es doctrina, y lleva su tiempo, pero lo más importante es que son hijos del mismo Padre y creen en el mismo Salvador, en Jesucristo. Así que vamos a continuar un poquito más y ya terminamos. ¿Cómo justifico? Fácilmente, porque los carismas que Dios da a cada denominación y a cada congregación es distinta. O sea, esta cuestión de la revelación de Cristo y creer que siempre hubo una sola forma de interpretar la Biblia es solamente católico, apostólico, romano. ¿Por qué? Justamente después del 1054, historia que tú lo sabes, la iglesia se parte en dos. Ahí el cuento católico romano de que existe una sola iglesia se desquebraja y se rompe. Porque si fuese una sola iglesia... Bueno, vamos a dejar por acá. El asunto es que se produce esa falsa unidad del catolicismo romano porque son idólatras y no quieren dejar la idolatría. Cuando un católico quiere dejar la idolatría, empieza a leer la Biblia. Cuando lee la Biblia se da cuenta que el catolicismo romano es una mentira. Entonces deja el catolicismo romano. Cuando la persona cree, no necesita más la religión porque ya fue lavada, justificada, santificada y salvada. Ya no necesita más la religión porque ya está todo. Ya es heredera de la salvación, heredera de Cristo. Así que no necesita más nada. Solamente adorar, alabar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces lo dejamos por acá y pudimos comprobar que el señor Plasencia miente diciendo que Adelfos es un genés, y que su genés es Adelfos. Adelfos es salido del mismo vientre y su genés es un pariente, un familiar, no salido del mismo vientre. Eso es todo. Así que lo dejamos por acá y podemos decir, apoyándonos en las escrituras, que María tuvo más hijos. No solamente que tuvo más hijos, sino que tuvo más de 6. Así que Dios le bendiga a todos.